Mi nombre es Ignacio Morales. Tengo 73 años y hace 2 meses mi propio hijo me echó a la calle bajo una tormenta que parecía el fin del mundo. Si tú me escuchas ahora, quiero que sepas que no vengo aquí a quejarme como un viejo amargado. No. Vengo a contarte una historia sobre la traición, sobre la codicia y sobre cómo a veces la tierra misma se venga de quienes la desprecian. Durante 40 años trabajé esta tierra con mis propias manos. 40 años levantándome antes del alba, ordeñando las vacas cuando todavía brillaban las estrellas, sembrando maíz y frijoles bajo el sol que quema la piel como fierro caliente. Mi esposa María, que en paz descanse, me ayudaba con los pollos y el huerto. Juntos criamos a Rafael, nuestro único hijo, enseñándole el valor del trabajo honesto, el respeto a la tierra que nos da de comer. ¿Sabes qué es lo más doloroso? No fue la lluvia helada que me calaba los huesos esa noche. No fueron las palabras crueles que me gritó. Lo que más me dolió fue recordar al niño pequeño que solía seguirme por los campos, preguntándome por qué las plantas crecían, por qué las vacas daban leche, por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. Ese niño se convirtió en un hombre que solo veía números donde yo veía vida. Todo comenzó hace 2 meses, cuando Rafael llegó a casa con unos papeles del gobierno. Me explicó que había un programa nuevo para jóvenes agricultores, subsidios que podían salvar la granja de las deudas que se habían acumulado durante las malas cosechas. Pero había un problema. Yo era demasiado viejo para calificar. El programa era solo para menores de 40 años. Papá, me dijo con esa sonrisa que había heredado de su madre, necesito que me transfieras la propiedad, solo en papel, para que pueda recibir el dinero del gobierno. Tú sigues siendo el dueño de verdad, solo que legalmente aparecerá a mi nombre. Recuerdo que estaba sentado en la mesa de madera que había construido con mis propias manos, la misma donde María solía servirnos los domingos sus famosos tamales. El nieto, Paco, jugaba en el suelo con unos soldaditos de plástico, ajeno a la conversación de los adultos. Rafael extendió los documentos frente a mí, todos llenos de sellos oficiales y letras pequeñas que apenas podía leer sin mis anteojos. ¿Estás seguro, hijo?, le pregunté. Una vez que firme estos papeles, la granja ya no será mía ante la ley. Rafael se rió, ese tipo de risa que los jóvenes usan cuando creen que los viejos no entienden el mundo moderno. Papá, confía en mí. Soy tu hijo. Esta tierra ha estado en nuestra familia por generaciones. ¿Crees que la voy a perder por unos papeles? Ahí estuvo mi error. Confié, como había confiado en él toda la vida, como había confiado cuando me pidió dinero para sus estudios, cuando necesitaba ayuda para casarse con Carmen, cuando nació Paco y necesitaban una casa más grande. Siempre había sido un buen hijo, trabajador, responsable. ¿Cómo iba a imaginar lo que vendría después? Firmé los papeles sin leer toda esa letra pequeña. Los notarios vinieron a la casa, todo muy oficial, muy serio. Rafael me abrazó después de la firma y me dijo: «Gracias, papá, esto va a salvar la granja». Durante algunas semanas todo siguió igual. Rafael trabajaba en los campos conmigo, aunque nota que pasaba mucho tiempo al teléfono, hablando en voz baja, alejándose cuando yo me acercaba. Carmen, su esposa, empezó a comportarse extraño también, mirándome de manera diferente, como si ya no perteneciera a la casa que había construido piedra por piedra. Pero el verdadero cambio llegó una noche de octubre, cuando la lluvia golpeaba el techo de lámina como tambores de guerra. Habíamos cenado en silencio, algo raro porque antes siempre platicábamos sobre el trabajo del día, sobre los planes para la próxima siembra.
Paco, mi nietecito de 10 años, notó la tensión y apenas tocó su plato de frijoles con queso. Después de cenar, cuando Carmen se llevó a Paco a hacer la tarea, Rafael se quedó sentado frente a mí. Tenía esa expresión que los hombres ponemos cuando vamos a decir algo que no se puede deshacer. Se aclaró la garganta y me miró directo a los ojos. «Papá, tengo algo que decirte». Yo seguía limpiando mi plato con tortilla, esperando. El viento sacudía las ventanas y la luz eléctrica parpadeaba. Vendí la granja. Las palabras flotaron en el aire como humo. Al principio no las entendí o no quise entenderlas. Dejé la tortilla en el plato y lo miré. «¿Cómo que vendiste la granja?» «Unos desarrolladores vinieron hace una semana. Ofrecieron 30 millones de pesos. Van a construir un centro comercial aquí, con estacionamiento y todo. Es una oportunidad que no podíamos desperdiciar, papá». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 30 millones de pesos. Una cantidad que nunca había imaginado, pero que no significaba nada comparada con lo que estaba perdiendo. «Rafael», le dije tratando de mantener la calma, «esta tierra no es tuya para vender, es de la familia, es para Paco, para sus hijos. Papá, la tierra ya es mía, legalmente. Tú firmaste los papeles, pero me dijiste que era solo para los subsidios del gobierno». Los planes cambiaron. Esas 3 palabras. Los planes cambiaron. Como si 40 años de mi vida, 40 años de sudor y lágrimas, 40 años de levantarme antes del sol, fueran solo planes que se podían cambiar como quien cambia de camisa. Me levanté de la silla temblando, no de frío, sino de una rabia que subía desde algún lugar muy profundo. «Esta tierra la trabajó tu abuelo, la trabajé yo, la íbamos a trabajar juntos. Papá, ya estás muy viejo para trabajar. Con este dinero puedes irte a vivir cómodo a la ciudad, rentar un departamento bonito, descansar. ¿Y qué va a pasar con Paco? ¿Qué va a pasar con las tradiciones de la familia?» Rafael se puso de pie también, y por primera vez en mi vida vi algo frío en sus ojos, algo que no reconocí. «Paco va a tener una mejor educación en la ciudad. Va a estudiar en buenas escuelas, va a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos». La lluvia arreciaba afuera. Los truenos sacudían la casa como si el cielo mismo estuviera furioso. Fue entonces cuando Paco apareció en la puerta de la cocina con su pijama de Superman y los ojos enormes. «¿Abuelo? ¿Por qué están gritando?» Rafael se volvió hacia su hijo con impaciencia. «Vete a tu cuarto, Paco. Los adultos están hablando». «Pero quiero quedarme con el abuelo. Te dije que te fueras a tu cuarto». Yo extendí los brazos hacia mi nieto. «Ven acá, Paquito, no pasa nada». Pero Rafael se interpuso entre nosotros. «No, papá, ya no. Las cosas van a cambiar aquí». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mañana mismo tienes que irte. Ya no puedes vivir aquí». El mundo se detuvo. Hasta la lluvia pareció callarse por un momento. «Rafael, soy tu padre. Y yo soy el dueño de esta casa ahora». Paco comenzó a llorar. «No quiero que se vaya el abuelo. Por favor, papá». «Cállate», le gritó Rafael al niño, y eso fue lo que me hizo explotar. «No le grites así a tu hijo». «Yo le grito como se me da la gana. Es mi hijo y esta es mi casa». Me acerqué a él, temblando de coraje. «Rafael, reflexiona. Esto no está bien. Esta tierra ya no es tuya», me gritó, empujándome hacia atrás. «Ya firmaste, ya no hay marcha atrás». Fue entonces cuando Carmen apareció, como si hubiera estado esperando este momento. Traía en las manos mi maleta vieja, la que había usado para viajar al funeral de mi hermano años atrás.
Ya le empaqué algunas cosas, Rafael, le dijo a su marido sin mirarme a los ojos. No podía creerlo. Mi propia nuera había estado preparando mi equipaje mientras yo discutía con mi hijo. Había planeado todo. Los dos lo habían planeado. Carmen, ¿tú también? Ella siguió sin mirarme. Don Ignacio, usted ya está muy grande para vivir solo aquí. Es mejor así. Rafael tomó la maleta de manos de su esposa y me la extendió. Toma tus cosas, papá. Te voy a dar dinero para que rentes algo mientras decides qué hacer. En plena tormenta. ¿Me vas a echar en plena tormenta? No te estoy echando. Te estoy pidiendo que te vayas. Paco se aferró a mi pierna llorando. No quiero que se vaya el abuelo. No quiero ir a la ciudad. Rafael jaló al niño con brusquedad. Basta ya. Vete a tu cuarto ahora mismo. Suéltalo, le grité, tratando de proteger a mi nieto. Esta es mi casa y mi familia, me gritó Rafael. Tú ya no pintas nada aquí. Tomó a Paco en brazos y se lo llevó hacia su cuarto a pesar de los gritos del niño. Escuché cómo le puso el cerrojo a la puerta. Mi nietecito golpeaba la puerta desde adentro, gritando: «Abuelo, no te vayas, abuelo». Carmen recogió los platos de la mesa sin decir palabra, como si nada estuviera pasando. Como si no estuviera viendo cómo su marido destruía una familia. Rafael regresó a la cocina y me miró con frialdad. «Ya está decidido, papá. Tienes 5 minutos para irte». «¿5 minutos? Rafael, por favor, hablemos». «No hay nada que hablar». Agarré la maleta con manos temblorosas. 40 años de vida reducidos a una maleta vieja. «Al menos déjame llevarme algunas fotos de tu mamá». «Ya están adentro». Caminé hacia la puerta. Cada paso pesaba como plomo. Me detuve y me volví para mirarlo una última vez. «Rafael, eres mi hijo. Te amo. Pero lo que estás haciendo está mal». Por un momento, solo por un momento, creí ver una sombra de duda en sus ojos. Pero se endureció de nuevo. «Adiós, papá». Abrí la puerta y la lluvia me golpeó como puñetazos helados. El viento casi me tumbó. Me volví una vez más, esperando que cambiara de opinión, que me dijera que era solo una pesadilla. Pero en lugar de eso, Rafael abrió la puerta completamente y me gritó las palabras que todavía me duelen más que cualquier dolor físico. «Lárgate, viejo, esta casa es mía ahora». Y me cerró la puerta en la cara. Ahí estaba yo, bajo una lluvia que parecía querer ahogar el mundo, con una maleta empapándose y el corazón hecho pedazos. 73 años y mi propio hijo me había echado como a un perro sarnoso. Pero si tú me escuchas ahora, si estás ahí comentando o pensando que esta es solo la historia de un viejo abandonado, te equivocas. Porque yo no caminé hacia la carretera esa noche. No me fui a buscar refugio al pueblo. En lugar de eso, caminé temblando hasta el fondo del jardín, hasta donde estaba la vieja cocina de piedra que había construido para mi María hace 40 años. Ahí, bajo esa lluvia que lavaba mis lágrimas, recordé algo que mi propio padre me había dicho en su lecho de muerte. «Hijo, la tierra no pertenece a quien tiene papeles, la tierra pertenece a quien la protege». Y yo había protegido algo más que la tierra todos estos años. Había protegido un secreto que Rafael nunca imaginó que existía. Bajo esa lluvia que me calaba hasta los huesos, caminé hacia el fondo del terreno donde estaba la cocina de piedra que había construido con mis propias manos 40 años atrás. Cada paso en el lodo era como caminar hacia atrás en el tiempo, hacia los recuerdos de cuando esta tierra significaba amor y no dinero. La cocina seguía ahí, firme como el día que puse la última piedra. María me había pedido que la construyera cerca del nogal grande, porque le gustaba cocinar bajo su sombra en las tardes de verano.
Aquí vamos a hacer las tortillas para nuestros nietos, me había dicho con esa sonrisa que iluminaba todo. Nunca imaginé que 40 años después estaría aquí, empapado y traicionado por el hijo que solía jugar entre estas mismas piedras. La lluvia golpeaba mi cara mientras me arrodillaba frente a la cocina. Mis rodillas crujieron como madera vieja, pero no por la edad, sino por el peso de lo que estaba recordando. Porque esta cocina guardaba más que cenizas de leña. Guardaba el secreto que mi padre me había confiado en su lecho de muerte hace ya 30 años. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Papá estaba en la cama, respirando con dificultad, pero sus ojos todavía brillaban con esa intensidad que había tenido durante toda su vida. Ignacio Morales, mi padre, había peleado junto a Emiliano Zapata durante la Revolución. Había visto morir compañeros por esta misma tierra que ahora Rafael quería vender como si fuera cualquier mercancía. Nacho, me había dicho con voz débil pero firme, ven acá, tengo algo que enseñarte antes de irme. Me acerqué a su cama. Afuera se escuchaban los grillos y el mugido lejano de las vacas. Era una noche tranquila, muy diferente a esta tormenta que ahora me azotaba. ¿Ves esa cocina que estás construyendo para María? Sí, papá, ya casi la termino. Cuando la termines, vas a cavar un hoyo debajo de la piedra más grande, la que está del lado donde sale el sol. Vas a cavar hondo, como de 1 metro. Me extrañó su petición, pero asentí. Papá siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero mucha sabiduría. En mi ropero, en el fondo, hay una caja de acero. Está envuelta en un zarape azul. Esa caja la vas a enterrar ahí. ¿Qué hay en la caja, papá? Sus ojos se llenaron de lágrimas, cosa que nunca había visto. Mi padre era de esos hombres que creían que llorar era de mujeres, pero esa noche lloró. La verdad, hijo, la verdad de esta tierra. Me acerqué más para escucharlo mejor. Esta tierra no nos pertenece, Nacho. Nosotros no somos dueños, somos guardianes. No entiendo, papá. En esa caja están los documentos de cuando el presidente Cárdenas hizo la reforma agraria en 1934. Esta tierra, toda esta tierra hasta donde alcanza la vista, pertenece al ejido San Miguel. Tu abuelo, mi papá, fue uno de los primeros ejidatarios. Cuando murió, me nombraron guardián de estos documentos. La lluvia siguió cayendo sobre mí mientras recordaba sus palabras. Ahora, 30 años después, entendía por qué había insistido tanto en que Rafael aprendiera a valorar la tierra. Por qué siempre me decía que cuidáramos cada metro como si fuera sagrado. Pero papá, entonces nosotros somos los dueños por derecho ejidal. No, hijo. Somos administradores, guardianes. La tierra pertenece a la comunidad, al pueblo. Los documentos que están en esa caja son los originales, firmados por el mismísimo Lázaro Cárdenas. Si algún día alguien trata de quitarte esta tierra, si alguien dice que no es tuya, esos papeles son la prueba de que estás aquí por derecho del pueblo mexicano. Esa noche, después de que papá murió, hice exactamente lo que me había pedido. Cavé el hoyo bajo la piedra más grande de la cocina, del lado donde salía el sol. Encontré la caja de acero en su ropero, envuelta en el zarape azul que había usado durante la Revolución. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos, pero hecha de un metal que no se oxidaba. La enterré sin abrirla. Papá me había dicho que solo la abriera si alguien trataba de robarnos la tierra. Durante 30 años había guardado ese secreto. Ni siquiera María lo sabía. Era una carga que llevaba solo, como había hecho mi padre, como había hecho mi abuelo. Ahora, bajo esta lluvia que parecía llorar conmigo, entendía que había llegado el momento. Con las manos temblando,
No solo de frío, sino de emoción, comencé a apartar las piedras sueltas que habían caído alrededor de la cocina. La lluvia había ablandado la tierra, pero aún así tuve que cavar con las manos porque no había traído herramientas. Mis uñas se llenaron de lodo. Mis dedos se cortaron con piedras pequeñas, pero seguí cavando. María, susurré al viento, ayúdame a encontrarla. Era como si ella estuviera ahí conmigo, guiándome. Después de todo, ella había cocinado en esa cocina miles de veces. Había hecho tortillas para Rafael cuando era niño. Había preparado tamales para las fiestas. Había cocido frijoles para los trabajadores durante las cosechas. Si alguien conocía cada piedra de esa cocina, era ella. Cavé durante lo que parecieron horas. La lluvia no paraba, y yo estaba empapado hasta los huesos. Pero algo dentro de mí ardía con una determinación que no había sentido en años. Cada palada de tierra que sacaba me acercaba más a la justicia, más a la venganza que la misma tierra me daría contra quien la había traicionado. Entonces mis dedos tocaron metal. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba. Después de 30 años, ahí estaba la caja de acero que mi padre había guardado, que mi abuelo había protegido, que ahora me tocaría a mí usar. La saqué con cuidado, como si fuera un bebé recién nacido. Era más pequeña de lo que recordaba, pero seguía siendo pesada. El metal no tenía ni una mancha de óxido, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. La lluvia lavó el lodo que la cubría, y pude ver que tenía grabado un águila con una serpiente, el escudo nacional. Me senté en el suelo lodoso, con la caja en las rodillas, y por primera vez en toda la noche sentí algo que no era dolor. Sentí poder, sentí justicia, sentí la presencia de mi padre, de mi abuelo, de todos los hombres de mi familia que habían protegido esta tierra. Con manos temblorosas abrí la caja. Adentro, envueltos en un plástico amarillo que los había protegido de la humedad durante décadas, estaban los documentos. Documentos sellados, firmados, oficiales. Documentos que Rafael nunca había visto, que nunca había imaginado que existían. Saqué el primer papel y aunque la lluvia dificultaba la lectura, pude ver las palabras que cambiarían todo. Dotación de tierras al Ejido San Miguel, Estado de México. Decreto presidencial. Lázaro Cárdenas del Río. 15 de agosto de 1934. Ahí estaba todo. El acta de constitución del ejido, la lista de ejidatarios fundadores donde aparecía el nombre de mi abuelo. Bonifacio Morales, ejidatario fundador y guardián de documentos. La descripción exacta de los terrenos, con medidas y colindancias que coincidían perfectamente con nuestra propiedad. Y lo más importante, el artículo que establecía que estas tierras no podían ser vendidas, hipotecadas o enajenadas de ninguna forma sin la aprobación del comisario ejidal y la Asamblea General de Ejidatarios. Había otro documento, más reciente, fechado en 1965, donde nombraban a mi padre como nuevo guardián de los documentos después de la muerte de mi abuelo. Y un tercero, de 1994, donde me nombraban a mí como guardián después de la muerte de papá. Rafael había vendido una tierra que no era suya, que nunca podría ser suya, que pertenecía al pueblo de México desde hacía casi 90 años. Me quedé sentado bajo la lluvia, con los documentos protegidos contra mi pecho, y por primera vez en horas sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de justicia. Mi hijo creía que me había dejado sin nada, que me había quitado todo lo que tenía en la vida. Pero no sabía que yo tenía algo más poderoso que cualquier escritura moderna, que cualquier trámite de notario, que cualquier papel que hubiera firmado. Tenía la historia, tenía la revolución,
Tenía el peso de la ley federal de mi lado. Rafael, susurré a la tormenta, no sabes lo que acabas de despertar. Volví a guardar los documentos en la caja de acero, la cerré bien y la abracé como había abrazado a Rafael cuando era bebé. Mañana mismo iría al pueblo, buscaría al comisario ejidal, contactaría a los otros ejidatarios. Les enseñaría estos documentos que habían esperado 30 años para ver la luz del sol. La lluvia comenzó a calmarse, como si la misma naturaleza supiera que la justicia estaba por llegar. Me levanté del suelo con dificultad. Mis huesos protestaron, pero me sentía más fuerte que en años. Caminé hacia la pequeña cabaña de herramientas donde podría pasar la noche. No era cómoda, pero era mía. Era parte de esta tierra que legalmente, históricamente, moralmente, me pertenecía más que a cualquier otro ser humano en el mundo. Antes de entrar, me volví hacia la casa donde las luces seguían encendidas. Rafael probablemente estaba celebrando, contando su dinero, planeando su nueva vida de rico. No sabía que en pocas horas su mundo se iba a derrumbar como castillo de naipes. «Que duermas bien, hijo», le dije al viento, «porque van a ser las últimas horas tranquilas que tengas en mucho tiempo». La mañana llegó con un sol burlón que parecía celebrar la traición de la noche anterior. Yo había dormido poco en la cabaña de herramientas, despertándome cada hora para tocar la caja de acero que tenía junto a mi pecho, como si fuera mi corazón externo. Pero Rafael, mi hijo, había dormido como un bebé en la cama que yo había comprado con el sudor de mis cosechas. Desde mi refugio entre las herramientas oxidadas pude verlo salir de la casa a las 8 de la mañana, silbando una canción que no reconocí. Llevaba puesta su mejor camisa, la blanca que Carmen le había planchado para las bodas y los funerales importantes. Se había peinado hacia atrás con brillantina y hasta se había puesto una loción que olía desde donde yo estaba escondido. Subió a su vieja camioneta Chevy del 98, esa que yo le había ayudado a comprar cuando se casó, y arrancó hacia el pueblo levantando una nube de polvo. Ni siquiera volteó hacia la cabaña donde sabía que había pasado la noche su padre. Para él, yo ya era historia, un estorbo del pasado que había logrado quitar de su camino. Carmen salió después llevando a Paco de la mano hacia la escuela. Mi nietecito caminaba arrastrando los pies, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cada pocos pasos se volteaba hacia donde yo estaba, como si pudiera sentir mi presencia entre las sombras de la cabaña. Carmen lo jalaba con impaciencia, diciéndole que se apurara o llegaría tarde. «Abuela Carmen», escuché que le decía el niño, «¿por qué echaron al abuelo? ¿Por qué no puede vivir con nosotros?» «Ya te dijo tu papá que no hagas preguntas», le respondió ella sin voltear a verlo. «El abuelo está mejor así. Los viejos necesitan su espacio». Mentiras, todas mentiras para justificar lo injustificable. Carmen había sido como una hija para mí durante 15 años de matrimonio con Rafael. Le había enseñado a hacer las tortillas como le gustaban a mi hijo. Le había mostrado cuáles hierbas usar cuando Paco tenía fiebre. Le había dado la bendición cuando se casaron en la iglesia de San Miguel. Y ahora hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Una hora después, cuando ya se habían ido todos, salí de mi escondite y caminé hacia la casa. Necesitaba algunas cosas más, algunas fotos de María que habían quedado en mi cuarto, quizás algo de ropa, pero sobre todo quería ver si podía entender mejor lo que Rafael estaba planeando. La puerta trasera seguía sin cerrojo, como siempre había estado. En 40 años nunca habíamos necesitado cerrar la casa con llave. ¿Para qué? Todos en el pueblo nos conocían, nos respetaban.
Nadie se metía con la familia Morales. Entré sigilosamente, sintiendo como un extraño en la casa que había construido con mis propias manos. Todo se veía igual, pero algo había cambiado en el ambiente. Era como si la casa misma supiera que había habido una traición, como si las paredes hubieran absorbido el dolor de la noche anterior. En la mesa de la cocina estaban esparcidos varios papeles. Me acerqué a verlos y se me heló la sangre. Eran contratos, documentos legales con membrete de una empresa llamada Desarrollos Modernos S.A.D.C.B. En la primera página había una foto de lo que sería nuestro terreno. Un centro comercial enorme con estacionamiento para 1000 coches, tiendas de marca, un cine, restaurantes de comida rápida, donde ahora crecía nuestro maíz, donde pastaban nuestras vacas, donde había jugado Rafael cuando era niño, iban a poner concreto y asfalto, donde María había plantado sus rosas, donde estaba enterrado su perro Canelo, donde habíamos celebrado cumpleaños y primeras comuniones, iba a haber una tienda de celulares y una farmacia. Seguí leyendo los papeles. El monto total de la venta, 30 millones de pesos. El enganche que recibiría Rafael ese mismo día, 15 millones. El resto se pagaría en 3 exhibiciones anuales. Era más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida de agricultores. Pero había algo más que me llamó la atención. En la última página del contrato había una cláusula que decía que si por alguna razón legal la venta no se podía completar, el vendedor tendría que devolver el enganche más un 30% de penalización. Rafael estaría obligado a regresar no 15, sino casi 20 millones de pesos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hijo no tenía idea del riesgo que estaba corriendo. Creía que todo era muy fácil, que firmar papeles era como jugar a la lotería. No sabía que había fuerzas más grandes que él, leyes más antiguas que sus contratos modernos, verdades que llevaban 90 años esperando salir a la luz. Tomé algunas fotos de los documentos con el celular viejo que Paco me había enseñado a usar. Si iba a pelear esta batalla, necesitaba todas las armas posibles. Cuando estaba guardando el teléfono, escuché el ruido de un motor afuera. Me asomé por la ventana y vi que Rafael regresaba, pero ya no en su vieja Chevy. Venía manejando una camioneta Ford Lobo nueva, de esas que cuestan más que lo que yo ganaba en 5 años de cosechas. Era negra, brillante, con llantas enormes y cromados que reflejaban el sol como espejos. Se bajó de la camioneta sonriendo como niño con juguete nuevo. Traía en las manos varias bolsas de tiendas caras, esas que tienen nombres en inglés y logos dorados. Carmen salió corriendo de la casa como si hubiera estado esperándolo desde la ventana. «Mi amor, ¿lo conseguiste?», le gritó antes de que llegara a la puerta. «Claro que lo conseguí», le respondió Rafael alzándola en brazos y dándole vueltas. «Somos ricos, Carmen, somos millonarios». Los vi besarse ahí en el patio, celebrando sobre la tierra que yo había trabajado durante 40 años. Me dolió más que cualquier traición anterior. No era solo que me hubieran echado de mi casa, era que estaban celebrando mi ausencia como si fuera lo mejor que les había pasado en la vida. Rafael abrió las bolsas como si fuera Navidad. Sacó una cadena de oro gruesa que se puso inmediatamente alrededor del cuello, unos anillos que brillaban desde donde yo estaba escondido, y para Carmen un collar con perlas que ella se puso frente al espejo del carro nuevo. «¿Y esto es solo el principio?», preguntó ella mientras se admiraba en el reflejo. «Carmen, mi vida, esto no es nada comparado con lo que viene. En 3 años vamos a tener 30 millones completos. Nos vamos a México,
compramos una casa en Las Lomas. Paco va a estudiar en colegios de ricos. Ya nunca más vamos a oler a estiércol de vaca. Oler a estiércol de vaca. Esas palabras me dolieron como puñales. Ese olor que él despreciaba era el olor del trabajo honesto, el olor de la vida que le había dado todo lo que tenía, incluyendo la existencia misma. Paco llegó de la escuela corriendo, con su mochilita rebotando en la espalda. Cuando vio la camioneta nueva, se detuvo en seco, como si no entendiera qué hacía ese monstruo negro en su casa. «Papá, ¿de quién es esta camioneta?» «Es nuestra, hijo, es nuestra», le gritó Rafael levantándolo en brazos. «¿Te gusta? Tiene aire acondicionado, asientos de piel, pantalla para ver películas». Pero Paco se veía confundido, no emocionado. ¿Y el abuelo? ¿Ya regresó el abuelo? La sonrisa se borró de la cara de Rafael por un momento. «Paco, ya te dijimos que el abuelo se fue a vivir a otro lado. Ya no va a regresar». «¿Pero por qué?» «Yo quiero que regrese». «Porque ya decidimos así», le gritó Rafael con una dureza que nunca le había escuchado usar con el niño. «El abuelo era un estorbo. Ahora vamos a ser ricos y felices». Paco comenzó a llorar. En lugar de consolarlo, Rafael lo puso en el suelo con impaciencia. «Ya no llores como bebé. Deberías estar contento». Carmen se acercó al niño, pero no para consolarlo, sino para regañarlo. «Paco, tu papá tiene razón. Ya eres grande, no puedes estar llorando por todo». Mi corazón se partió viendo a mi nietecito ahí parado, rodeado de lujos que no había pedido, mientras sus padres lo regañaban por extrañar al abuelo que lo amaba más que a su propia vida. Durante toda la tarde siguieron llegando vecinos atraídos por la camioneta nueva. Rafael los recibía como si fuera el rey del pueblo, enseñándoles los interiores de piel, el sistema de sonido, las llantas importadas. «¿Y cómo le hiciste, Rafael?», le preguntó don Esteban, nuestro vecino de toda la vida. «Pues vendí la tierra, don Esteban. Me dieron un dineral por ella». «¿Y tu papá qué dice?». Rafael se rió con una frialdad que me heló la sangre. «Mi papá ya no decide nada aquí. Yo soy el dueño ahora, y decidí que era hora de progresar». «Pero esa tierra la trabajaron tu abuelo y tu papá». «Esa tierra nos tenía pobres», interrumpió Rafael. «Trabajar como burros para ganar centavos». «No, señor, yo prefiero ser inteligente a ser burro». Doña Esperanza, que había sido amiga de María durante 30 años, se atrevió a preguntar: «¿Y dónde está don Ignacio?». «No lo he visto». «Se fue», respondió Carmen antes de que Rafael pudiera hablar. «Decidió irse a vivir a otro lado». «¿Se fue?». «Don Ignacio se fue de la tierra que trabajó toda su vida». «La gente mayor a veces toma decisiones raras», dijo Rafael encogiéndose de hombros como si estuviera hablando del clima. «Pero yo conocía a doña Esperanza desde que era una muchachita. Había sido amiga de mi madre, había llorado en el funeral de María, había comido en mi mesa cientos de veces. Y por la cara que puso, supe que no se tragaba las mentiras de Rafael». «Qué raro», murmuró mirando hacia la cabaña donde ella sabía que yo me refugiaba. «Qué raro que don Ignacio se fuera sin despedirse». Los demás vecinos se fueron después de admirar la camioneta y escuchar las historias de Rafael sobre su nueva riqueza. Pero doña Esperanza se quedó un momento más, como si quisiera decir algo que no se atrevía a expresar. «Rafael», le dijo finalmente, «tu papá es un buen hombre. Sea lo que sea que pasó entre ustedes, piénsalo bien. La familia es lo más importante. Doña Esperanza, con todo respeto, ahora yo soy el que piensa por esta familia». Ella movió la cabeza con tristeza y se fue caminando lentamente, volteando hacia la cabaña,
como si supiera que yo estaba ahí escuchando todo. Esa noche, cuando Rafael y Carmen celebraban en la casa con música y cerveza cara que habían comprado en el pueblo, Paco hizo algo que me partió el corazón, pero también me llenó de esperanza. Se escapó. Esperó a que sus padres estuvieran distraídos con sus festejos, abrió la ventana de su cuarto y corrió hacia la cabaña donde sabía que yo estaba escondido. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», me gritó mientras corría por el terreno lodoso. Salí a recibirlo y se lanzó a mis brazos llorando como si lo hubieran lastimado físicamente. «Abuelo, no me gusta la camioneta nueva. No me gustan las cadenas de oro. Yo quiero que regreses a casa». Lo abracé sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. «Tranquilo, Paquito. Tranquilo, mi nieto. ¿Por qué mi papá dice que te fuiste? ¿Por qué dice que no vas a regresar?». Me senté en un cajón de madera viejo y lo puse en mis rodillas, como había hecho cientos de veces cuando era más pequeño. «Mira, Paco, a veces los adultos hacemos cosas que no entendemos completamente. Tu papá cree que está haciendo lo mejor para la familia, pero yo no quiero ir a vivir a la ciudad. Yo quiero quedarme aquí contigo, con las vacas, con el maíz». «Lo sé, mijito. Lo sé». Le sequé las lágrimas con mi camisa vieja. «Paco, ¿me puedes guardar un secreto?». El niño asintió con los ojos muy abiertos. «Tu papá no sabe todo sobre esta tierra. Hay cosas que yo sé, cosas que mi papá me enseñó, que pueden cambiar todo». «¿Qué cosas, abuelo?». «Cosas que van a hacer que podamos quedarnos aquí, tú y yo, cuidando la tierra como debe ser cuidada». No le dije más porque era muy pequeño para entender la magnitud de lo que estaba por suceder. Pero necesitaba que supiera que no todo estaba perdido, que su abuelo no se iba a rendir tan fácilmente. Estuvimos hablando durante 1 hora hasta que vimos las linternas de Rafael y Carmen buscándolo por el terreno. «Paco, ¿dónde estás?», gritaba Rafael con voz de enojado. «Tienes que regresar, mijito», le susurré. «Pero recuerda lo que te dije. Todo va a estar bien». Paco me abrazó fuerte una última vez. «Te amo, abuelo». «Y yo a ti, Paquito, más de lo que puedes imaginar». Lo vi correr hacia las linternas, hacia los padres que lo regañarían por escaparse, hacia la casa que ya no era mi casa, pero que pronto, muy pronto, volvería a ser lo que siempre había sido. Un hogar donde se respetaba la tierra, donde se valoraba la familia, donde las decisiones se tomaban con el corazón y no solo con la billetera. Esa noche, abrazado a la caja de acero que contenía la verdad, supe que había llegado el momento de actuar. Rafael había celebrado su victoria prematuramente. Mañana conocería el poder de la justicia verdadera. La madrugada del tercer día amaneció con esa claridad que solo viene después de las tormentas más fuertes. Yo llevaba la caja de acero abrazada contra mi pecho como si fuera mi propio corazón, y Paco caminaba a mi lado con pasos pequeños pero decididos. Mi nietecito había vuelto a escaparse de casa antes del amanecer, esta vez para acompañarme en el viaje más importante de nuestras vidas. «Abuelo», me había dicho cuando llegó a la cabaña mientras yo me preparaba para partir, «yo voy contigo. No me importa lo que diga mi papá. No tuve corazón para mandarlo de regreso. Además, algo me decía que era correcto que estuviera ahí. Él representaba el futuro de esta tierra, la siguiente generación que merecía conocer la verdad de su herencia». Caminamos hasta la carretera principal donde pasaba el autobús que nos llevaría a Toluca. Durante el viaje de 2 horas, Paco se quedó dormido contra mi hombro mientras yo repasaba mentalmente todo lo que mi padre me había contado sobre el ejido San Miguel, sobre don Eusebio Ramírez,
que había sido electo comisario ejidal el año anterior. Don Eusebio era un hombre que respetaba las tradiciones. Había conocido a mi padre durante los últimos años de su vida. Había estado en su funeral. Había escuchado las historias de la revolución que papá contaba en las tardes de domingo. Si alguien iba a entender la importancia de los documentos que llevaba conmigo, sería él. El autobús nos dejó en el centro de Toluca a las 9 de la mañana. Paco se despertó cuando paramos, frotándose los ojos con esa manera adorable que tienen los niños. ¿Ya llegamos, abuelo? Ya llegamos, mijito. Ahora vamos a ver si la justicia todavía existe en este mundo. Caminamos por las calles de Toluca hasta llegar a la oficina del Registro Agrario Nacional. Era un edificio gris, lleno de papeles y funcionarios que parecían aburridos de su trabajo. Pero nosotros no íbamos ahí. Íbamos al edificio de al lado, donde funcionaba el comisario ejidal de San Miguel. La oficina de don Eusebio estaba en el segundo piso, con una placa que decía Ejido San Miguel, comisario ejidal, en letras doradas que se veían gastadas por el tiempo. Toqué la puerta con nudillos temblorosos. «Adelante», escuchamos desde adentro. Don Eusebio Ramírez tenía 65 años, bigote blanco bien cuidado y manos que hablaban de años de trabajo honesto. Cuando me vio entrar con Paco, se levantó de su escritorio con una sonrisa que se desvaneció al notar mi expresión seria. «Don Ignacio», me dijo, «qué sorpresa verlo por aquí». «¿Y quién es este joven?» «Es mi nieto Paco, don Eusebio, y vengo porque necesito su ayuda con algo muy grave». Me invitó a sentarme en las sillas frente a su escritorio. Paco se subió a una silla y sus pies no alcanzaban el suelo, pero se mantuvo serio, como si entendiera la importancia del momento. «Cuénteme, don Ignacio, se ve preocupado». Puse la caja de acero sobre su escritorio. El peso del metal hizo un ruido sordo que pareció llenar toda la habitación. «Don Eusebio, mi padre me dio esta caja antes de morir hace 30 años. Me dijo que solo la abriera si alguien trataba de quitarme mi tierra». Los ojos de don Eusebio se fijaron en la caja con una intensidad que no había visto antes. «Mi hijo Rafael vendió la granja», continué. «Me echó de la casa hace 3 días, bajo la lluvia, después de hacerme transferirle la propiedad para que pudiera recibir subsidios del gobierno. Pero yo creo que estos documentos pueden cambiar todo». «Ábrala, don Ignacio». Con manos que temblaban más de emoción que de nervios, abrí la caja de acero. Los documentos seguían ahí, protegidos por el plástico amarillo, esperando su momento después de décadas en la oscuridad. Saqué el primer documento y se lo extendí a don Eusebio. Él se puso sus anteojos de leer y comenzó a revisar el papel con la atención de un detective examinando pistas. «Dios santo», murmuró después de unos minutos. «Don Ignacio, ¿usted sabe lo que tiene aquí? Mi padre me dijo que eran documentos del ejido, pero nunca los había abierto hasta anoche». «Esto no son solo documentos del ejido», me dijo don Eusebio con voz temblorosa. «Esto es el acta constitutiva original del ejido San Miguel, firmada por el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas en 1934. Aquí está la lista de ejidatarios fundadores y aquí», señaló un nombre en la lista, «aquí está Bonifacio Morales, su abuelo, designado como guardián de documentos ejidales». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Paco podía escucharlo. «¿Y qué significa eso, don Eusebio?» «Significa que su tierra, don Ignacio, nunca ha dejado de pertenecer al ejido. Significa que legalmente, constitucionalmente, federalmente, esa tierra no se puede vender a particulares. Significa que lo que hizo su hijo es completamente ilegal».
Paco me jaló de la manga. Abuelo, ¿eso quiere decir que podemos regresar a casa? Antes de que pudiera responderle, don Eusebio siguió revisando los documentos. Había encontrado el segundo papel, el nombramiento de mi padre como guardián, y luego el tercero, donde me nombraban a mí. Don Ignacio, según estos documentos, usted es el guardián legal de las tierras del ejido San Miguel, sector norte. Esto le da autoridad para administrar, proteger y defender esas tierras en nombre de la comunidad ejidal. Su hijo no tenía derecho legal para venderlas, no importa qué papeles haya firmado usted. Pero yo firmé la transferencia de propiedad. No importa lo que haya firmado, me interrumpió don Eusebio con firmeza. Los derechos ejidales son inalienables. No se pueden transferir, no se pueden vender, no se pueden hipotecar. Está en la Constitución mexicana, artículo 27. Lo que su hijo hizo constituye despojo de tierras ejidales, que es un delito federal. Me quedé sin palabras. Durante 3 días había creído que Rafael tenía razón, que había perdido mi tierra para siempre por haber confiado en él. Pero resulta que la ley, la verdadera ley, estaba de mi lado. ¿Qué tenemos que hacer?, le pregunté. Primero, vamos a llamar a la Procuraduría Federal de Protección de Tierras Ejidales. Ellos tienen que detener inmediatamente cualquier transacción ilegal. Segundo, vamos a reunir a la Asamblea Ejidal para que ratifiquen su nombramiento como guardián. Y tercero, su voz se endureció. Vamos a hacer que su hijo enfrente las consecuencias legales de lo que hizo. Durante las siguientes 2 horas, la oficina de don Eusebio se convirtió en un centro de operaciones. Llamó a la Procuraduría Federal, quienes confirmaron que efectivamente teníamos un caso sólido. Llamó a otros ejidatarios de San Miguel, hombres mayores que recordaban a mi padre y conocían la historia de nuestra familia. Don Ignacio, me dijo don Eusebio después de colgar su última llamada, en 1 hora vamos a tener aquí a un representante de la Procuraduría Federal y a 3 ejidatarios más. Vamos a formar una comitiva oficial y vamos a regresar a su tierra para detener esta venta ilegal. Paco había estado sentado silenciosamente todo este tiempo, pero cuando escuchó que íbamos a regresar a casa, sus ojos se iluminaron como luces navideñas. «Abuelo, ¿de verdad vamos a poder quedarnos en la granja?» «Sí, mijito, vamos a poder quedarnos». A las 12 del mediodía llegó el licenciado Fernando Vázquez de la Procuraduría Federal. Era un hombre joven, de traje gris y maletín de cuero, pero cuando revisó nuestros documentos, su expresión se volvió muy seria. «Señores, esto es un caso clarísimo de venta ilegal de tierras ejidales», declaró después de estudiar los papeles. «Tengo autoridad federal para detener inmediatamente cualquier transacción y proceder contra quienes hayan participado en este despojo». También llegaron don Armando Herrera, don Felipe Sánchez y don Roberto Cruz, 3 ejidatarios que habían conocido a mi padre y confirmaron la autenticidad de los documentos y mi derecho como guardián hereditario. «Ignacio», me dijo don Armando, «tu papá nos platicó muchas veces de estos documentos. Sabíamos que los tenía, pero nunca imaginamos que los íbamos a necesitar. Tu hijo se metió en un problema muy grande», añadió don Felipe. «Esto no es solo una venta ilegal, es fraude federal. Formamos una caravana de 3 carros, el del licenciado Vázquez, el de don Eusebio y el de don Armando. Yo iba con Paco en el carro de don Eusebio, abrazando todavía la caja de acero que había cambiado todo. Durante el viaje de regreso a casa, Paco me preguntó, «Abuelo, ¿mi papá va a ir a la cárcel?». Era una pregunta que me partía el corazón. Rafael era mi hijo, lo amaba a pesar de lo que había hecho.
pero también sabía que las acciones tienen consecuencias. No lo sé, mijito. Eso lo van a decidir los jueces, pero lo que sí sé es que lo que hizo estuvo muy mal. ¿Y yo voy a poder seguir viviendo contigo? Vas a vivir donde tú quieras vivir, Paco. Nadie te va a obligar a irte de tu hogar. Cuando llegamos a la granja, vimos algo que me hizo hervir la sangre. Rafael había organizado una fiesta en el patio. Había como 20 personas bebiendo cerveza, comiendo carne asada, celebrando su nueva riqueza. Tenía música a todo volumen que se escuchaba desde la carretera. La camioneta Ford Lobo nueva estaba estacionada en medio del patio como si fuera el premio principal de una feria. Rafael llevaba puesta una camisa de seda blanca y una cadena de oro tan gruesa que brillaba desde donde estábamos parados. Amigos, lo escuchamos gritar por encima de la música. Brindemos por dejar atrás la vida de pobres. Ya nunca más vamos a oler a estiércol. Sus invitados se rieron y levantaron sus cervezas. Carmen estaba a su lado, con un vestido nuevo que probablemente había costado más que lo que yo ganaba en un mes de trabajo. «¡Por Rafael!», gritó alguien. El hombre que tuvo los huevos de mandar al viejo al diablo. Más risas, más brindis, más celebración de mi humillación. El licenciado Vázquez se bajó de su carro y se acercó a mí. «Don Ignacio, ¿está listo para esto?». Miré hacia la fiesta donde mi hijo celebraba mi supuesta derrota. Luego miré a Paco, que tenía los puños cerrados de coraje. Y finalmente miré la caja de acero que contenía 90 años de justicia, esperando su momento. «Estoy listo», le dije. Caminamos hacia la fiesta como un pelotón de soldados marchando hacia la batalla final. El licenciado Vázquez iba adelante, seguido de don Eusebio y los otros ejidatarios, y yo cerraba la marcha con Paco a mi lado y la caja de acero bajo el brazo. Rafael nos vio llegar cuando estábamos a unos 50 metros. La sonrisa se le borró de la cara como si le hubieran dado una cachetada. Le dijo algo a Carmen, quien inmediatamente apagó la música. «¿Qué hace aquí?», me gritó Rafael. Le dije que ya no era bienvenido. El licenciado Vázquez sacó una credencial de su saco. «Licenciado Fernando Vázquez, Procuraduría Federal de Protección al Patrimonio Ejidal. ¿Es usted Rafael Morales?». «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?». «Señor Morales, está usted bajo investigación por venta ilegal de tierras ejidales, fraude federal y despojo de patrimonio comunitario». El color se le fue de la cara a Rafael como agua escurriéndose por un drenaje. Sus invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos ya recogiendo sus cosas para irse. «¿De qué está hablando? Esta tierra es mía. Tengo los papeles». «Los papeles que usted tiene no valen nada», intervino don Eusebio. «Esta tierra pertenece al ejido San Miguel desde 1934, y don Ignacio es el guardián legal designado por la comunidad». Abrí la caja de acero y saqué los documentos originales. Cuando Rafael los vio, sus piernas parecieron volverse de gelatina. «Esos papeles no existen», susurró. «Mi abuelo nunca me dijo nada de esos papeles». «Porque tu abuelo se los dio a tu padre», le expliqué con voz calmada, «y tu padre me los dio a mí. Yo soy el guardián de esta tierra, Rafael. Tú nunca tuviste derecho legal para venderla». El licenciado Vázquez se acercó a Rafael con un documento en la mano. «Señor Morales, la venta que usted realizó queda anulada por orden federal. Tiene 24 horas para devolver el dinero que recibió de los compradores». «Pero ya me gasté parte del dinero», gritó Rafael señalando su camioneta nueva. «Compré esto, compré ropa, pagué deudas». «Ese es su problema, señor Morales. Si no puede devolver los 15 millones de pesos, será procesado por fraude agravado».
Carmen comenzó a llorar, no de tristeza, sino de pánico. Rafael, ¿qué vamos a hacer? Los de la constructora van a querer su dinero. Como si la hubiera invocado, una camioneta blanca llegó levantando polvo. Se bajaron 2 hombres de traje, con caras de pocos amigos y maletines en las manos. «¿Señor Morales?», preguntó el más alto. «Somos de Desarrollos Modernos. Venimos porque nos enteramos de que hay problemas con la venta». Rafael parecía un animal acorralado. «No hay problemas, todo está en orden». «No, señor», intervino el licenciado Vázquez. «La venta ha sido anulada por orden federal. Esta tierra pertenece a un ejido y no se puede vender legalmente». Los hombres de la constructora se vieron entre ellos con caras que no prometían nada bueno para Rafael. «Señor Morales», dijo el más alto con voz helada, «según nuestro contrato, si la venta no se puede completar por problemas legales del vendedor, usted debe devolvernos los 15 millones más el 30% de penalización. Son casi 20 millones de pesos». «Pero yo no tengo 20 millones», gritó Rafael. «Apenas recibí 15». «Eso no es nuestro problema, señor Morales. Usted garantizó que tenía derecho legal para vender. Si no nos devuelve el dinero en 48 horas, iniciaremos acciones penales por fraude». Fue entonces cuando Rafael pareció darse cuenta de la magnitud del problema en que se había metido. No solo había perdido la tierra, no solo lo estaban investigando por delitos federales, sino que también debía casi 20 millones de pesos que no tenía. Se dejó caer en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. «Papá», me dijo sin levantar la vista, «ayúdame». Paco se acercó a mí y me jaló la camisa. «Abuelo, ¿mi papá va a ir a la cárcel?». Miré a mi hijo, roto, derrotado, pagando el precio de su codicia y su falta de respeto. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño. Pero otra parte de mí, la parte que había sufrido 3 días de humillación y destierro, sabía que esto era justicia. «Rafael», le dije, «yo no puedo ayudarte. Las decisiones tienen consecuencias, hijo». El licenciado Vázquez se acercó a Rafael con unas esposas. «Señor Morales, queda usted detenido por el delito de fraude agravado y venta ilegal de patrimonio ejidal». Mientras se llevaban a mi hijo esposado, Carmen corrió detrás del carro oficial gritando y llorando. Los invitados a su fiesta se dispersaron como cucarachas cuando prende la luz, dejando basura y botellas vacías por todo el patio. Paco me tomó de la mano. «¿Ahora sí podemos quedarnos, abuelo?». Miré hacia la casa que había construido con mis propias manos, hacia los campos que había trabajado durante 40 años, hacia la tierra que finalmente había demostrado que sabía defenderse sola. «Sí, mijito», le dije abrazándolo fuerte. «Ahora sí podemos quedarnos». 3 meses después de aquel día que cambió nuestras vidas para siempre, me encontraba sentado en el despacho del juez federal en Toluca, esperando escuchar las palabras que sellarían el destino de mi hijo. Paco estaba a mi lado, con sus pequeñas manos entrelazadas con las mías, y aunque había crecido mucho en estos meses, seguía siendo mi nieto de 10 años que necesitaba entender por qué su papá no podía regresar a casa. El juez, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una expresión seria pero justa, leyó la sentencia con voz clara que resonó en toda la sala. Rafael Morales Herrera, por los delitos de fraude agravado, venta ilegal de patrimonio ejidal y despojo de tierras comunitarias, se le condena a 3 años de prisión sin derecho a fianza, más la obligación de reparar el daño económico causado. Escuché a Carmen sollozar detrás de mí. Se había quedado sola con las deudas y la vergüenza.
viviendo en casa de sus padres porque no tenía dinero para pagar renta. La camioneta Ford Lobo había sido embargada junto con las joyas y toda la ropa cara que habían comprado con el dinero de la venta ilegal. Todo se había desvanecido como humo, como una ilusión que nunca debió existir. Rafael estaba de pie ante el juez, vestido con el uniforme naranja de la cárcel, con las manos esposadas y la cabeza gacha. Cuando escuchó la sentencia, sus piernas temblaron y tuve que contener el impulso de levantarme a sostenerlo. Era mi hijo, después de todo, pero también sabía que esta era la consecuencia natural de sus decisiones. ¿Tiene algo que decir el acusado?, preguntó el juez. Rafael levantó la vista por primera vez durante toda la audiencia. Sus ojos buscaron los míos a través de la sala del tribunal, y por un momento vi al niño pequeño que solía pedirme perdón cuando rompía algo jugando. «Su señoría», dijo con voz quebrada, «quiero pedirle perdón a mi padre, y quiero pedirle perdón a mi hijo Paco. Yo creí que estaba haciendo lo mejor para mi familia, pero me cegué con el dinero y olvidé lo que realmente importa». Paco apretó mi mano más fuerte. «Abuelo, ¿mi papá está triste?» «Sí, mijito, tu papá está muy triste porque se dio cuenta de que se equivocó». Después de la audiencia, mientras salíamos del juzgado, me encontré cara a cara con Carmen por primera vez desde aquel día terrible. Ella había perdido peso, se veía mayor, con ojeras profundas y el cabello sin arreglar. La mujer vanidosa que había celebrado mi expulsión ya no existía. «Don Ignacio», me dijo con voz apenas audible, «¿puedo hablar con usted?» Nos sentamos en una banca del parque frente al juzgado. Paco se fue a jugar en los columpios para darnos privacidad, aunque seguía volteando hacia nosotros cada pocos segundos. «No sé cómo pedirle perdón», comenzó Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo participé en echarlo de su casa. Yo empaqué su maleta. Yo creí que estábamos haciendo lo correcto». La miré sin odio, solo con una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido como familia. «Carmen, tú no eres mala persona. Solo te dejaste llevar por la ilusión del dinero fácil, igual que Rafael. ¿Puede perdonarme?» «Ya te perdoné, mija». El perdón no es algo que uno da para hacer sentir mejor al otro. El perdón es algo que uno da para liberarse a sí mismo del peso del rencor. Ella lloró más fuerte. «¿Y Paco? ¿Puedo seguir viéndolo?» Miré hacia mi nieto, que ahora estaba en el sube y baja con otros niños, riéndose por primera vez en meses. «Paco va a vivir conmigo en la granja», le dije. «Pero tú eres su madre, Carmen. Siempre vas a ser bienvenida a visitarlo. La tierra necesita que las familias se reparen, no que se destruyan más». Al día siguiente, don Eusebio organizó una ceremonia oficial en el terreno para confirmar mi nombramiento como guardián legal de las tierras del ejido San Miguel. Vinieron ejidatarios de toda la región, algunos que habían conocido a mi padre, otros que solo habían escuchado las historias. La ceremonia se realizó exactamente donde había estado enterrada la caja de acero, junto a la cocina de piedra que había construido para María. Don Eusebio tenía en sus manos los documentos originales de 1934, ahora protegidos en fundas plásticas, pero con toda su autoridad legal intacta. Ignacio Morales declaró frente a la Asamblea, por derecho hereditario, por designación comunitaria y por protección federal, queda confirmado como guardián de las tierras del ejido San Miguel, con todas las responsabilidades y autoridades que esto conlleva. Los ejidatarios aplaudieron. Algunos gritaron, «¡Viva don Ignacio!» y «¡Viva el ejido!». Paco estaba parado junto a mí,
con una sonrisa que no le había visto desde antes de que comenzara esta pesadilla. Esa tarde, cuando todos se habían ido, Paco y yo nos sentamos en el patio a planear el futuro de nuestra tierra. Abuelo, me dijo mientras dibujaba con un palito en la tierra, ¿qué vamos a sembrar? Bueno, mijito, creo que es hora de que aprendas sobre el maíz criollo que sembraba tu bisabuelo. Es un maíz especial que da mazorcas de diferentes colores, rojas, amarillas, moradas, blancas. ¿Como el arco iris? Exactamente como el arco iris. Y también vamos a sembrar frijoles negros, de esos que le gustaban a tu bisabuela María. Y calabazas grandes, de esas que pesan tanto que necesitas 2 hombres para cargarlas. Durante las siguientes semanas, transformamos el dolor en trabajo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Paco y yo íbamos a los campos a preparar la tierra para la siembra. Yo le enseñaba cómo hacer surcos derechos, cómo seleccionar las mejores semillas, cómo leer las señales del cielo para saber cuándo iba a llover. Mira, Paco, le decía mientras le mostraba un puñado de semillas de maíz. Cada una de estas semillas lleva adentro la memoria de cientos de generaciones. Tu tatarabuelo sembró semillas como estas, tu bisabuelo, tu abuelo, y ahora tú vas a aprender a hacerlo también. ¿Y cuando yo sea grande, le voy a enseñar a mis hijos? Así es, mijito. Así es como se mantienen vivas las tradiciones. Una tarde, mientras trabajábamos en el campo más cercano a la casa, Paco me hizo una pregunta que me partió el corazón. Abuelo, ¿por qué mi papá no quería quedarse aquí? ¿Por qué quería vender la tierra? Me senté en el surco que estábamos haciendo y lo senté en mis rodillas, como había hecho tantas veces. Mira, Paco, tu papá no es malo. Solo se confundió. Vivimos en un mundo donde a la gente le han enseñado que lo único que importa es tener dinero, carros nuevos, ropa cara. Pero tu papá se olvidó de algo muy importante. ¿Qué se olvidó? Se olvidó de que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Se olvidó de que esta tierra no es nuestra para venderla, sino nuestra para cuidarla y pasársela a nuestros hijos. Señalé hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. ¿Tú ves esa tierra, Paco? Sí, abuelo. Esa tierra ha estado aquí desde antes de que nacieran tus bisabuelos, desde antes de que nacieran los bisabuelos de tus bisabuelos. Y va a seguir aquí después de que tú y yo ya no estemos. Nosotros solo somos sus cuidadores por un tiempo. Paco se quedó pensativo, mirando hacia los campos con una seriedad que no era normal en un niño de su edad. Entonces, ¿la tierra no nos pertenece? No, mijito, nosotros pertenecemos a la tierra. Durante esos meses de reconstrucción, también reconstruimos la cocina de piedra donde había estado enterrado nuestro tesoro. La limpiamos, reparamos las piedras sueltas y por primera vez en años volvimos a encender fuego en ella. Carmen venía a visitarnos los domingos. Al principio las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y lágrimas. Pero poco a poco, mientras Paco le mostraba orgulloso los campos que estábamos sembrando, mientras le explicaba cómo crecía el maíz de colores, las heridas comenzaron a sanar. Don Ignacio, me dijo una tarde mientras Paco le enseñaba a ordenar las vacas. Gracias por no alejarme de mi hijo. La familia se repara trabajando junta, le respondí, y tú siempre vas a ser parte de esta familia. Una noche de octubre, casi un año después de aquella tormenta que había cambiado todo, Paco y yo estábamos sentados junto a la cocina de piedra restaurada. El fuego crepitaba suavemente, iluminando nuestras caras con esa luz dorada que solo dan las llamas de leña.
Paco tenía 11 años ya. Había crecido trabajando la tierra y sus manos pequeñas ya sabían distinguir entre las buenas semillas y las malas, entre la tierra fértil y la que necesitaba más abono. «Abuelo», me dijo mientras removía las brasas con un palo, «cuéntame otra vez la historia de mi tatarabuelo en la Revolución». Me acomodé en mi silla de madera, la misma donde se había sentado mi padre cuando me contaba estas mismas historias. «Bueno, mijito, tu tatarabuelo Bonifacio Morales era un hombre valiente que peleó junto a Emiliano Zapata porque creía que la tierra debía pertenecerle a quien la trabajaba, no a los ricos que nunca se ensuciaban las manos. ¿Y por eso tenemos los papeles especiales? Exactamente. Esos papeles que salvaron nuestra tierra son el resultado de la sangre que derramó tu tatarabuelo para que nosotros pudiéramos vivir libres en nuestra propia tierra». Paco avivó el fuego y las llamas se alzaron más, creando sombras danzantes en la cocina que había sido testigo de tantas historias familiares. «Abuelo, cuando yo sea grande y tenga hijos, ¿les voy a contar estas historias también?» «Sí, Paco. Y cuando ellos sean grandes, se las van a contar a sus hijos. Así es como se mantienen vivas las tradiciones. Así es como se preserva la memoria». Miré hacia los campos donde ya brotaban las primeras plantas de maíz criollo, donde las calabazas comenzaban a trepar por sus guías, donde los frijoles prometían una cosecha abundante. ¿Sabes una cosa, mijito? ¿Qué, abuelo? Durante mucho tiempo pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Pensé que la codicia se lo había llevado a un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Y ya no piensas eso. Ahora pienso que a veces las personas necesitan perderse para encontrarse. Tu papá está en la cárcel, pero me escribe cartas donde me dice que finalmente entiende lo que traté de enseñarle toda su vida. Saqué del bolsillo de mi camisa la última carta que había recibido de Rafael. Estaba doblada y gastada de tanto leerla. ¿Qué dice la carta, abuelo? Dice: «Papá, todos los días desde mi celda veo el amanecer y pienso en usted levantándose para ordeñar las vacas. Pienso en el olor de la tierra mojada después de la lluvia, en el sabor de las tortillas que hacía mamá en la cocina de piedra, en la risa de Paco correteando a las gallinas. Perdí todo eso por perseguir algo que no valía nada comparado con lo que ya tenía. Cuando salga de aquí, si usted me perdona, quiero aprender otra vez a ser su hijo y el papá que Paco se merece». Los ojos de Paco se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de esperanza, no de tristeza. «¿Lo vas a perdonar, abuelo?» «Ya lo perdoné, mijito. El día que lo vi esposado y derrotado, ya lo había perdonado». Porque eso es lo que hacen las familias. Se perdonan, se reparan, siguen adelante juntas. El fuego comenzó a apagarse lentamente, pero ninguno de nosotros tenía prisa por avivarlo. Era una noche perfecta, con estrellas brillantes y el sonido lejano de los grillos cantando en los campos. «Paco», le dije mientras él se acurrucaba contra mi hombro, «quiero que recuerdes algo muy importante». «¿Qué, abuelo?» «Esta tierra que vemos, que trabajamos, que amamos, no es solo tierra. Es la historia de nuestra familia. Es la sangre de nuestros antepasados. Es el futuro de nuestros descendientes. Los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. Como tú y yo vamos a ir algún día, pero la tierra va a seguir aquí». «Exactamente, mijito. Por eso es tan importante que la cuidemos, que la respetemos, que nunca la veamos como algo que se puede vender». Me quedé callado por un momento, escuchando el crepitar de las últimas brasas, respirando el aire limpio que solo se puede encontrar en el campo, sintiendo la paz que viene de saber
que estás exactamente donde perteneces. Abuelo, murmuró Paco con voz soñolienta, me gusta vivir aquí contigo. Y a mí me gusta tenerte aquí conmigo, mijito. Me gusta verte crecer en la misma tierra donde crecí yo, donde creció tu papá, donde crecieron todos los hombres de nuestra familia. El fuego se apagó completamente, pero la luna llena iluminaba suficiente para que pudiéramos ver los campos que se extendían hacia el horizonte. En la distancia, las luces del pueblo de San Miguel titilaban como estrellas terrestres. Mañana vamos a seguir sembrando, le dije mientras lo cargaba para llevarlo a la casa. Sí, abuelo, mañana vamos a seguir sembrando. Mientras caminábamos hacia la casa, con Paco dormido en mis brazos y la satisfacción de saber que la justicia había triunfado, pensé en mi padre, en mi abuelo, en todas las generaciones que habían protegido esta tierra para que llegara intacta hasta nosotros. La tierra había ganado, la tradición había vencido a la codicia, la familia se había salvado, y mañana, como todos los días desde hace 40 años, me levantaría antes del amanecer para continuar el trabajo más importante del mundo, ser el guardián de la tierra que nos dio la vida, que nos da de comer, que nos dará un lugar donde descansar cuando llegue nuestro tiempo. Porque eso es lo que somos los hombres de verdad. Guardianes, no dueños. Protectores, no vendedores. Sembradores de futuros, no cazadores de dinero fácil. La tierra de mis antepasados estaba segura. Mi nieto conocía su historia. La tradición continuaría. Todo estaba exactamente como debía estar. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,